terremoto político en el gobierno, podríamos incluso decir terremoto electoral, porque sí, señor, Podemos y Sumar estarían valorando ahora mismo la posibilidad de hacer caer a Pedro Sánchez de inmediato y mandarnos todos a elecciones. La clave está en Podemos y Sumar, que en su pugna entre ellos y por la supervivencia tal vez inicien a valorar que sería mejor irnos a elecciones con incluso la posibilidad de que no gobiernen, de que gane la derecha, a desaparecer como partidos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo estarían valorando? Acompáñame en este vídeo porque lo vamos a detallar todo. Una cuestión de Podemos y de Sumar y que posiblemente trascienda un cálculo que no había tenido en cuenta el mismo Pedro Sánchez, es decir, que este sea el resultado, un efecto colateral que el sanchismo no había tenido en cuenta y que acorrala a Pedro Sánchez metiéndole directamente en una campaña electoral que no tenía prevista. Venga, vamos con el vídeo. Así es, fíjate, mientras tan solo un mes, estamos hablando del 16 de mayo, un mes y medio, Pedro Sánchez tuiteaba esto, posteaba esto en X, mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia. El acoso de ultraderechistas disfrazado de periodista no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partido, va de derechos. Un abrazo. Esto es lo que escribía Pedro Sánchez. Hoy tenemos a Santos Cerdán en prisión, algo que tal vez no había calculado, no había medido el sanchismo. Era un post del 16 de mayo que hacía referencia a otro post de ese mismo día del mismo Partido Socialista Obrero Español que decía esto mismo. Te lo voy a poner más grande para que lo puedas leer. El PSOE decía, todos los y las socialistas estamos contigo y tu familia, Santos, siempre. No vamos a dar un paso atrás ante los ultras y el acoso al que nos someten. No nos vamos a amedrentar. Abrazo fuerte, compañero. Y hoy prácticamente salía María Jesús Montero diciendo que como si no hubiera conocido, como si no conocía, casi diciendo que no había conocido, nunca se había cruzado con Santos Cerdán. Escucha. Para nada, esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos. Para nada, esto ya. No tiene que ver con el Partido Socialista, tomamos las decisiones que corresponden. Habla la que se hacía fotos con Santos Cerdán. Fíjate, ¿eh? Qué contento y qué felices, qué mala es la hemeroteca y que hace unos pocos días decía esto de Santos Cerdán. Escucha. Pongo la mano en el fuego por él y por Santos Cerdán. No hay nada, es mentira, no hay caso. Y esto es lo que yo creo que se estará demostrando. Pongo la mano en el fuego por él y por Santos Cerdán. No hay nada, es mentira. Y ahora prácticamente dice que no le conoce, que no tiene que ver con el partido. Terrible lo que tenemos. Ojo, y no olvidemos los lacayos del sanchismo, la prensa funcional o felacional. Aquí tenemos al follonero Jordi Évole, calle Santos Cerdán. Si los catalanes tenemos memoria y somos justos, algún día en algún pueblo, ciudad catalana, pondremos transitar en la calle de Santos Cerdán. Este político, hasta hace nada, casi desconocido para el gran público, ha sido la revelación de la negociación que, si nada se tuerce, no lo descarten, la semana que viene volverá a hacer presidente a Pedro Sánchez. Calle Santos Cerdán, y fíjate lo que le contesta hoy Gonzalo Altozano, diciendo, calle Santos Cerdán es una de estas calles en Soto del Real. Terrible la hemeroteca en este sentido, realmente. Lo que estamos viviendo es alucinante, es para alucinar. Las cosas están cambiando tan velozmente que, en efecto, tenemos a Sumar y Podemos que están haciendo cábalas de hasta qué punto les conviene seguir en el barco de la PSOE si ese barco se hunde. Partidos que tienen muy poquito escaño, que se arriesgan a desaparecer en las próximas elecciones y que, sin embargo, podrían ver en la pérdida de votos del PSOE un aliciente para irse a elecciones y sacrificar a Pedro Sánchez, porque en el fondo la política es así.
Y ojo porque además ese titular del debate es importantísimo, ¿eh? El Supremo ordena prisión incomunicada y sin fianza para Santos Cerdán. Es decir, que no se puede comunicar. Temen que pueda maniobrar y sobre todo que pueda comunicarse con otras personas de la trama, deshacer pruebas, hacer desaparecer pruebas o incluso acordar determinadas versiones con otros elementos de la trama. Y esto además es importante porque impide a Santos Cerdán poderse comunicar con el verdadero número uno o con emisarios del número uno. Es decir, que esto podría hacer replantear muchísimas cosas a Santos Cerdán. Se pasan muchas horas en soledad, con ruidos, temperaturas diferentes respecto a lo que es la casa, un colchón bastante más incómodo, la imposibilidad de poderte comunicar con otras personas, la cabeza inicia a hacer run, 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 no tienes el cariño de las personas cercanas, el ambiente puede incluso resultarte hostil por ser una persona que ha robado a los españoles presuntamente. No lo va a tener nada fácil y a lo mejor todo esto podría inducir a Santos Cerdán incluso cantar la Traviata, algo que a lo mejor no tenía previsto el sanchismo. ¿Quién sabe qué es lo que tuvo que negociar con Pedro Sánchez para que renunciase, que fuera el único tonto funcional que renunció al aforamiento? Algunos han dicho que se va a tirar al menos 6 meses en la cárcel como mínimo. Pero además han dicho que, yo he escuchado algunas versiones diciendo que posiblemente Santos Cerdán se haya sido engañado por parte de Pedro Sánchez, que le ha vendido todo para que renunciase al cargo y se inmolase. Otras versiones dicen que Pedro Sánchez y Santos Cerdán, cuando acordaron precisamente renunciar al aforamiento, no se esperaban que ninguno de los dos, que Santos Cerdán fuera a la cárcel y que ahora han sido sorprendidos y que Pedro Sánchez posiblemente esté realmente eh, atemorizado o incluso con bastante ansiedad por lo que pueda ocurrir, una persona con la que no puede tener interlocución ni directa ni indirectamente. Directamente ya no la tenía, obviamente, pero que tampoco la puede tener con intermediarios y que por tanto bloquea y descabeza a la organización criminal. Y vamos a ver cuáles son los pasos que va a dar, por un lado, Santos Cerdán en aislamiento y por el otro lado, el resto de la trama que todavía desconocemos, este número uno presunto, que de ser Pedro Sánchez, se encontraría sin la posibilidad de comunicarse con Santos Cerdán y, por tanto, establecer una línea conveniente, una línea que le excluya de esta trama. No hay que olvidar que Santos Cerdán había pedido, eso es importante, había pedido que su comparecencia fuera directa, grabada, en público, es decir, que fuera emitida en directo. ¿Por qué pedía que fuera así? Porque de esta manera todos los demás que están en la trama podían conocer lo que él había dicho y alinear sus versiones a la versión de Santos Cerdán. El juez, que no es tonto, dijo, no, 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 aquí vamos a trabajar con el dilema de los prisioneros. Es decir, los demás imputados no van a saber lo que tú has dicho, tú vas a estar incomunicado y ya veremos si las versiones coinciden, porque así tenemos más posibilidades de pillar a mucha más gente. Por tanto, fíjate, ¿no? Que posiblemente esa línea defensiva que pretendía que Santos Cerdán, a cantar en público o a decir lo que tenía previsto decir en público, hubiese permitido alinear un relato y crear un relato y que todo el mundo se alinease con ese relato, que posiblemente quitara de la ecuación o permitiera a Pedro Sánchez quedarse alejado de esto, ahora mismo todo esto salta. Todo esto salta. Por tanto, y esto lo saben también en Sumar y en Podemos, por tanto, Pedro Sánchez se enfrenta, se asoma a un territorio nuevo, imprevisto hasta este momento, a menos que todo esto no sea un pacto, que esto ya lo he contemplado en mi directo anterior, un pacto entre Santos Cerdán y Pedro Sánchez diciendo, mira, a la cárcel vas a ir seguro, pero al menos entra cuanto antes. Nosotros a través de la Fiscalía vamos a hacer como que pedimos, de hecho la Fiscalía Anticorrupción ha pedido su ingreso en prisión y luego te indultaremos, ¿no? Puede ser que le haya engañado también de esta manera, ¿no? Es decir, aquí se barajan varias hipótesis, pero que duda cabe de que ahora el sanchismo se enfrenta
a una situación nueva, inédita, y a un territorio desconocido, y sobre todo ante una caída de la intención de voto que podría dar aliento a quienes, a los otros partidos de izquierda que podrían ver una oportunidad en esta situación. Y de ahí viene esa valoración que estarían haciendo Sumar y Podemos para ver quién primero se posiciona. Podemos acusa al PSOE de usar a Cerdán y Ábalos como cortafuego de Pedro Sánchez. ¿Podemos está iniciando a cantar? Es que Podemos huele a carnaza. Podemos huele a que se aprovecha bien la situación. Yolanda Díaz, el gobierno del PSOE se hunde. Yolanda Díaz va dentro del barco hundiéndose, porque no ha querido hacer como las ratas y saltar, sino que parece ser que se va a hundir con Pedro Sánchez. Acordaos que en el 2000, creo que fue en el 2016, elecciones de 2016, fue cuando 2015 o 16, ¿no? Podemos estaba por delante del PSOE. El PSOE ahí se hundió en escaños, ¿no? La gente de izquierda, ¿quién vota? A Sumar. Vota al PSOE si esto hace que el castillo del sanchismo se caiga. Cuidado, por eso que están tratando de una regeneración de la PSOE cuanto antes para evitar que suceda esto. Y Podemos está oliendo a carnaza, y dice, pues aquí tenemos que sacar tajada y si tenemos suerte volvemos. Irene Montero se ha postulado, ¿no? Va a ser la candidata a la presidencia del gobierno para Podemos. Sumar admite que la prisión para Cerdán les obliga a reflexionar. Hay que pensar esto. Sumar y Yolanda Díaz están en un lugar, en una posición muy fea. Si no se distancian del gobierno, se hunden con el gobierno si la cosa va más y le regalan el liderazgo a Podemos. Pero si se marchan antes, podrían, claro, Podemos le comería la galleta. Pero si se marchan antes, tienen la posibilidad, con un poquito de dignidad, de ganar algo en las próximas elecciones y hacerse con algunos escaños de la PSOE, que la gente dejará de votar a la PSOE y entonces podrá elegir a Sumar o Podemos. Pero si Sumar no deja pronto al gobierno, se hunde con el gobierno y Sumar desaparece. El PSOE no va a desaparecer, pero Sumar sí. Es decir, fijaos en qué situación tan importante ahora mismo está Yolanda Díaz desde el punto de vista de cálculo electoral, porque hay muchísimas cuestiones en juego. El PSOE internamente, lo vimos en un vídeo, está pidiendo una regeneración interna, pero el sanchismo tiene secuestrada a la PSOE, ¿vale? Si no hay ese movimiento de regeneración interna, la gente va a dejar de votar al PSOE y entonces tendrá que buscar una alternativa a la izquierda. ¿Qué alternativa va a ser? Sumar, que se va a hundir con el gobierno si no se marcha antes. O Podemos, que sin embargo está aventajada ahí y ya está iniciando a marcar distancia. Es decir, aquí va a haber una pelea entre, a ver, esto es lo de siempre, ¿no? Es un canibalismo, ¿eh? Son unas hienas ahí. Va a haber una pelea entre Podemos y Sumar para quién se hace con posiblemente esa caída de la intención de voto para la PSOE. Noticia de esta madrugada, Hoy Onda Cero abría con esta noticia. El PSOE registra su mayor caída en intención de voto desde las últimas elecciones generales, según una encuesta. Esto podría ser lo que hace caer a Pedro Sánchez. Ojo, regeneración interna en la PSOE, si no hay regeneración interna, huida de uno de los dos socios de gobierno y elecciones para que uno de esos dos partidos se salve. Si en estos momentos se celebrasen elecciones, el PSOE solo conseguiría 118 escaños. Es la mayor caída de los socialistas y esto se debe a los casos de corrupción que rodean al partido y que han estallado en el último mes. Militantes socialistas promueven la expulsión de Felipe González del PSOE por sus críticas a Sánchez. Ojo con esto también. Están pidiendo una regeneración en el PSOE. El sanchismo se está negando, y están condenando incluso denostando a Felipe González. Por tanto, aquí tenemos otro movimiento interno. Si no va a haber esa regeneración, el PSOE va a peor. Tienen que decidir Podemos y Sumar qué van a hacer, porque el PSOE se está hundiendo. Tal como va, se está hundiendo. Si el sanchismo se blinda dentro de la PSOE secuestrándola y no está esa regeneración, la caída en votos va a ser brutal
Y aquí, Sumar y Podemos tienen que iniciar a mover ficha porque si no van a desaparecer en las próximas elecciones si siguen apoyando ese gobierno. Bueno, este es el razonamiento, esto es lo que tenemos, pero ¿qué te parece? ¿Crees que Sumar y Podemos harán caer, o uno de los dos, en este afán de supervivencia y viendo, oliendo carnaza, votos, escaños, la posibilidad de volver a crecer como partido, va a dejar caer a Pedro Sánchez? ¿Crees que esto puede pasar? ¿Crees que Pedro Sánchez tenía medida esta situación? ¿O crees que a lo mejor la situación se les está escapando de las manos? ¿Crees que Pedro Sánchez y Santos Cerdán pactaron y que la Fiscalía está obrando bajo interés del mismo gobierno y que todo esto al final sea una puesta en escena organizada directamente por parte del gobierno para que Santos Cerdán entre en la cárcel y después sea indultado? ¿O es que a lo mejor se equivocaron, no midieron bien la frenada y ahora, lo que se suele decir, se han pasado de frenada y se encuentran con algo que podría hacerle mucha pupa? ¿Qué opinas? Quiero conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.